Hola amigos, buenos días. Si tienes un gato en casa, seguro que sabes, igual que yo, que es un animal tremendamente independiente, que muchas cosas las hace por sí mismo y que, por desgracia, sin darnos cuenta, a veces les hacemos cosas que no son buenas, En este vídeo te voy a hacer una recolección de las 35 cosas que yo considero que nunca deberías hacer a tu gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te las cuento. Lo primero que tienes que tener presente es que cuando lleves a tu gato por ahí, porque hay gente que aquí en España se ve mucho últimamente que saca a su gato a pasear a la calle y demás, como si fuera un perro, no me parece mal, de verdad que no me parece mal, pero el gato por lo general no está tan acostumbrado al contacto con el exterior. Tienes que ser especialmente cuidadoso, muy cuidadoso, porque se puede asustar enseguida. Y el asustarse, el animal reconoce con mayor dificultad que los perros, por ejemplo, peligros inminentes como puedan ser los coches, los ruidos, etcétera, que le van a asustar y es bastante fácil que se te escape. Es altamente peligroso exponer a los gatos al humo del tabaco. Esto que a veces estás en casa y si eres fumador, pues dejas en la colilla medio encendida en un cenicero. Es muy peligroso, no le sienta bien. Tiene el humo del tabaco para sus vías respiratorias, tiene un efecto altamente irritante. Y ya no te digo nada si por accidente encima mordisquea, no lo hacen con tanta frecuencia que los perros, pero que mordisquea o incluso come alguna colilla y demás. No arrojes nunca a tu gato, no lo tires, no lo lances. Eso de que los gatos tienen 7 vidas, eso es de... no es verdad, te lo digo yo. No tiene 7 vidas. Y hay gente que lo hace pensando que al gato le hace gracia y vale que muchas veces a lo mejor no se lastima porque tienen una elasticidad muy elevada, pero les daña psicológicamente mucho, les convierte en animales tremendamente temerosos y os cogerá miedo. No sirve para nada que grites a tu gato. No, que hay gente que los coge y les grita. No, el gato lo único que te va a hacer es coger miedo. Lo que tienes es que, forzar o estimular el refuerzo positivo, es decir, premiarlo cuando haga la conducta adecuada, o si se porta mal, de forma, digamos, casi intencionada, para llamar un poco tu atención, que es la causa principal en la mayoría de casos, ignóralo. Empezarás a ver que no lo hace tanto. Muy importante, nunca dejes al gato abandonado en una zona. Si tú tienes que ir de casa, vete de casa, no hay ningún problema con el caso de los gatos, pero deja siempre alguna fuente de luz, que vea un foco de luz, algo que le ilumine. Aunque tienen muy buena vista nocturna, el sentirse en una habitación completamente oscura les altera muchísimo. Luego, pues hombre, me dirás que barro hacia casa, pero es que es verdad, hombre, como mínimo llévalo una vez al año al veterinario, de verdad, es importante. Especialmente si vives en ciudades, porque hay mucha costumbre y aquí en España cada vez encima se defienden más, hay muchas colonias de gatos callejeros y estas colonias de gatos son transmisoras de muchísimas enfermedades. Enfermedades que van a afectar al gato doméstico, al gato que tú tienes en casa. No evites que tu gato tenga acceso a visualizar el mundo exterior. Es muy importante que cuando te vayas de casa no te vayas dejando las ventanas con las persianas bajadas. Deja siempre alguna ventana para que el gato se pueda asomar. Es algo que necesitan. Son tremendamente curiosos y ver lo que pasa afuera les encanta. Cambia mucho el carácter de un gato que tiene acceso a ver el exterior a un gato que no tiene ese acceso. Evita siempre que si tienes más de un gato compartan la misma caja de arena, el mismo arenero. No es conveniente. Cada gato debe tener su punto de donde vaya a hacer sus necesidades, donde defeque, orine y demás. Es algo que les refuerza mucho. El gato necesita su independencia y no le gusta compartir el arenero con nadie, de verdad. No nos gusta mucho a nosotros, con lo que a ellos casi menos. No acorrales nunca a un gato en una esquina de la casa, cuando lo quieras coger y demás. Por la razón que sea, no lo acorrales. Si el animal ve que no tiene un punto de fuga, lo más normal en muchas ocasiones es que se vuelva agresivo incluso en contra tuya.
y es de ahí de donde vienen muchas veces los problemas de arañazos y mordiscos. No practiques, no le hagas la operación de extirpar las uñas. Esto no es bueno, esto lastima mucho la psique del gato, no es conveniente. Otra cosa es que le cortes la punta de las uñas utilizando la luz de un flexo de luz y que se las mantengas un poco limadas y demás. Pero la extirpación no es nunca recomendable, al menos desde mi punto de vista. Sé que hay compañeros que dicen lo contrario, a mí no me parece óptimo. Si por ejemplo estás cocinando en la cocina y el gato se sube a la mesa a ver lo que estás haciendo, a la piedra y demás, no le des un golpe, ni le des un empujón, ni lo apartes bruscamente. Haz algo que le llame la atención, que lo dirija hacia otro punto, y en todo caso cógelo y llévalo hacia ese punto. Nunca utilices la brusquedad, porque el animal es tremendamente curioso, no lo está haciendo para ofenderte. Es muy importante, especialmente en el gato, que su bebedero esté tremendamente limpio. El gato para esto es muy quisquilloso. En cuanto detecta que el agua tiene un ligero olor o aroma que él ve que no, él muchas veces pues deja de beber. Y simplemente se trata de que el agua pues a lo mejor llevaba 2 días en el bebedero. Hay que cambiarlo y que tenga un acceso al agua limpia de continuo. Nunca des mucha comida al gato. El gato, sobre todo cada vez más estamos viendo la tendencia a la obesidad felina. Es un problema muy serio, muy serio, porque el gato está en casa, no hace prácticamente ejercicio, no se relaciona y se atiborra y nosotros nos hace gracia verle comer y no sabemos controlar la dieta del gato. Es importantísimo. Muchas enfermedades, desde problemas articulares a problemas metabólicos como la diabetes, van a estar relacionados con una mala alimentación. En muchas situaciones yo recomiendo que es bueno alrededor de los 5 meses, para evitar problemas de marcado y de orín indiscriminado, pues la castración. Si la tienes que hacer, hazla siempre a los 5 meses. Ni antes, porque no se puede hacer, ni después. Otro problema y otra cosa que sí que te recomiendo hacer, especialmente aquí en España, debido al excesivo número de colonias felinas, es que hay cada vez más enfermedades graves en los gatos que viven en un piso, en un apartamento y demás. Enfermedades que requieren un tratamiento veterinario muy caro. El gato es un animal muy caro de tratar, mucho más caro que el perro. Por lo tanto, es aconsejable que si te lo puedes permitir, contrates un seguro, no son muy caros. Es muy conveniente también que no ignores el problema de las bolas de pelo. Y para prevenirlo es muy sencillo, es muy barato, porque las bolas de pelo, por el gesto que tienen los gatos de lamerse, se forman con mucha facilidad y luego generan problemas graves a nivel intestinal, de estreñimiento y otra serie de patologías. Cuando la prevención es que 1 o 2 veces por semana le pongas un poco de malta en la patita, que la vayas lamiendo, y ese aceite hace que el tránsito intestinal no se vea obstruido por esas bolas de pelo que se forman y que se las tragan. Es fundamental. El gato es un animal muy limpio, por lo tanto requiere que tengas un control exhaustivo de la caja de arena. La caja de arena hay que limpiarla en cuanto veas 2 o 3 cacas, no más, incluso menos. Una manera de facilitar lo que cada vez vemos con mayor frecuencia de pérdida de gatos es que como mínimo le pongas el chip. Aquí en España es obligatorio, en otros países no lo es tanto, pero es una buena manera de que por lo menos si se pierde y alguien lo recupera y lleva la chapita diciendo que lleva microchip, pues que la persona que lea sepa que tú eres el propietario y que se facilite la devolución del gato. Nunca tires ni arrastres al gato, no le tires nunca de la cola. Con el tiempo es una zona especialmente muy sensible en los gatos. Y los nervios de esa zona especialmente, son nervios que con la edad notaréis que muchos gatos pues pierden parte de su cola o la pierden entera, porque ya de por sí es una zona conflictiva, con lo cual si encima arrastráis o tiráis de la cola, agraváis el problema. Mucho cuidado cuando vuestro veterinario recete un medicamento, nunca pienses que dándole un poquito más va a funcionar mejor. Los márgenes de seguridad que tienen la mayoría de medicamentos que se dan en los gatos son muy estrechos. Es decir,
que la cantidad que funciona es una y en cuanto te pasas un poquitín es tremendamente tóxico. Igual que hablamos en los perros, es fundamental que mantengas una buena higiene dental de tu gato. Los gatos tienen cada vez más problemas de faucitis, de inflamaciones de las encías y de problemas dentales, básicamente por falta de higiene. Al gato hay que también cepillarle periódicamente, de forma casi diaria, los dientes. Esfuérzate en darle cariño y atención. Los gatos lo necesitan mucho, tanto más que los perros. Necesitan que los acaricies, que les pases la mano. El ronroneo no es más que una señal de agradecimiento en la mayoría de casos. Sé que está muy de moda, pero no es bueno vestir a los gatos. De vestirlos me refiero a vestirlos excesivamente. En la mayoría de ocasiones las prendas vemos que no están del todo adaptadas al gato, que les oprimen y en definitiva les estresan. Una cosa que hacen sobre todo de broma los niños, y que aquí en España últimamente ya se ve menos, pero hasta hace poco se veía mucho, era hacer jugar al gato con los punteros láser que lo persiguen y demás. Esto crea serios problemas de ansiedad en el gato. Esto de ver un objeto que lo quieren cazar y no lo pueden cazar, les crea una frustración que luego da problemas de ansiedad brutales en los gatos. Problemas de ansiedad que desembocan en estrés y problemas de pérdida de apetito, de tristeza, etc. Nunca asustes a los gatos, no los asustes. A lo mejor te hace gracia la cara que ponen. A la famosa broma de ponerles un pepino, porque el pepino, sabéis que al gato le recuerda a una serpiente. Esto es algo que hace mucha gente. No lo hagáis, no es bueno, estresa mucho a los animales. Mucho cuidado también cuando vais en el coche si lleváis al gato. A diferencia del perro, que el perro es difícil que pase de la zona posterior del coche a la anterior, el gato lo que hará es pasar a la zona donde tú estás conduciendo y querrá subirse encima porque no sabe lo que estás haciendo. Y no solo puede provocarte un problema a ti, porque te puede llegar a ocasionar un accidente, sino que el animal, al ver que no lo atiendes, pues va a pensar que pasas de él. El animal tiene que ir siempre, recomendable, en su caja de viaje. No dejes de prestar atención al lenguaje corporal del gato. El gato nos dice muchas cosas con su cuerpo y es importante que prestes atención porque estoy seguro que cuando conoces a tu gato ya sabes lo que quiere decir y es importante que si no se trata evidentemente de un capricho o una tontería, pues satisfagas ese anhelo o eso que te está pidiendo porque suele ser algo que le hace falta. Otra cosa que ya te digo, que sea un capricho o una tontería y que no conviene tampoco malcriarlo, pero en la mayoría de ocasiones suele ser algo que de verdad le puede hacer falta. No juegues en exceso con el gato. Ya sé que te puede parecer una contradicción, una cosa es jugar, pero el animal muchas veces vuelca su instinto de caza en el juego, no sabe muchas veces bien diferenciarlo y pues llegará un momento que a lo mejor te araña y tú reaccionas de una forma un poco brusca y cogerá miedo, cogerá un poco de tirria y no es conveniente. Jugar sí, pero sin pasarse. No olvides nunca de recortarle la punta de las uñas. Esto es muy fácil. Esto te ayudas de un flexo, pones al bies la uña, ves que hasta donde llega la inervación y el vaso sanguíneo que se ve perfectamente y cortas solo la puntita, Esto es bueno, que luego él se las lime y demás con un rascador, pero que es bueno cortarle un poco la punta de las uñas. Los gatos son portadores de muchos tipos de parásitos, empezando por pulgas a parásitos internos y demás. Y el problema es que el tratamiento precisa de aplicarse de una forma continuada, no solamente una vez, sino repetirlo. Y es importante para que estos tratamientos tengan eficacia que los apliques durante el tiempo que te indica el prospecto. No te saltes, porque no vas a conseguir nada, perderás dinero además. Antes te he comentado que es bueno que dejar al gato cercano a una ventana para que vea el exterior, pero ojo, aunque no te lo he dicho, cierra siempre esa ventana. La tendencia que tiene un gato a salirse de casa a investigar hace que está en el origen de la mayor parte de pérdida de gatos, comprobado. Si observas que tu gato tiene comportamientos anómalos en el momento de ir a hacer sus necesidades, revísalo. Lo más normal suele ser que su arenero está lleno de caca y no le gusta ya.
pues límpialo. El gato precisa mucha higiene, mucha limpieza. Él es muy pulcro y exige que seas pulcro tú también con él, que lo mantengas limpio. Sé especialmente también cuidadoso con tus ruidos. La forma o la costumbre que tenemos aquí en España de gritar tanto de forma normal, a los gatos les pone muy nervioso. Un gato es la excusa ideal para que en una casa no se grite. Además, practícalo. Si le gritas al gato o gritas tú habitualmente, el gato va a ser un gato histérico. En cambio, si modulas tu voz, hablas de una forma más pausada, el gato va a ser mucho más feliz. Presta mucha atención a cualquier cambio, por pequeño que te parezca, en las costumbres de tu gato. Desde que come un poco menos, a que duerme un poco más, a que parece que está como un poquito más atontado. La mayoría de enfermedades que afectan a los gatos son de desarrollo muy rápido. De manera que si no pones tratamiento rápido, cuando lo llevas al veterinario ya suele ser tarde en muchas ocasiones. ¿Vale? Por lo tanto, siempre pedimos que ante cualquier situación que te llame la atención, si algo te llama la atención, no esperes más, acude al consultorio o a la clínica que tengas más cercana. No te olvides tampoco nunca de cepillar al gato, primero porque les gusta y segundo porque es muy bueno para arrastrar pelos muertos, que son caldo de cultivo para infecciones de hongos, y para evitar la formación de bolas de pelo. El gato se lame y si hay pelo que va cayendo y no se lo has cepillado, lo ingiere y este pelo forma bolas que provocan estreñimiento, y el estreñimiento es algo muy frecuente y común y peligroso en los gatos. Simplemente me queda por decirte que aquí te pongo un vídeo con las 35 cosas que nunca debes hacerle también a un perro, porque muchos me consta que aparte de un gato tenéis también un perro, y hay cosas que sin darnos cuenta también hacemos a los perros, cosas que evidentemente no son buenas. En ese vídeo están todas. Cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.